Estimados televidentes, tengan ustedes muy buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición del programa televisivo Economía y Sociedad a cargo del Centro de Estudios Superiores Universitarios CESU de la Universidad Mayor de San Simón. En esta oportunidad me es sumamente grato contar con la presencia del doctor José Luis Saavedra Soria. Él es doctor en estudios culturales. José Luis, bienvenido, muchísimas gracias por estar en el programa. Y el agradecido soy yo. Muy buenas tardes, Silvano, y siempre es grato compartir un espacio como este. Con el doctor Saavedra el día de hoy vamos a conversar alrededor de los problemas más acuciantes de y en la realidad. En este periodo tan complejo que nos toca vivir, nos confrontamos con situaciones verdaderamente vitales. Por un lado, la imperiosa necesidad de cuidar nuestra salud, de protegernos mutuamente los unos y los otros, pero por otro lado, puesto que la continuidad de los hechos continúa, seguimos en la necesidad u obligación de seguir ubicándonos en torno a los temas que acontecen alrededor nuestro y, como tal, reflexionar y tomar decisiones de bien para preservar la vida en su integralidad y no seguir atentándola. Así que, José Luis, como persona, ciudadano, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Y cómo percibes los problemas que se van generando en nuestra actualidad? En principio, reitero mi agradecimiento por poder compartir contigo este espacio. Siempre el diálogo, el debate es algo muy saludable para nosotros como ciudadanos y para el conjunto de la sociedad. ¿Cómo me siento? Bueno, decía el gran poeta Mario Benedetti, contento y jodido a la vez, ¿no? Esas son palabras de Benedetti. Contento porque siento que en general la sociedad en su conjunto, a nivel nacional y mundial, va tomando cierta conciencia de los problemas que nos preocupan a todos, nos afectan a todos, aquí y en todo el mundo. Y eso tiene que ver con la salud, ciertamente. Una salud, digamos, física, biológica, que estamos entendiendo, en algunos casos obligadamente, en otras cosas por conciencia propia, pero estamos entendiendo que nuestra salud depende mucho del medio ambiente, de la relación con la naturaleza. Creo que esta necesidad de cuidar nuestra salud tiene que ver también ahora con la conciencia de cuidar el medio ambiente y la naturaleza. Así que en ese sentido sí me siento bien, contento decía, pero a la par también preocupado, muy preocupado, porque sobre todo en la actualidad se suman varios problemas muy complicados que afectan al conjunto de la sociedad, tanto aquí como globalmente, ¿no? Y eso tiene que ver, uno, con que el sistema capitalista en general continúa explotando no solo la fuerza de trabajo de los trabajadores, esto es desde el inicio del capitalismo, siglo XVI, sino que continúa además el empobrecimiento de la gente, continúa la desigualdad, cada vez los ricos son más ricos, pero son más poquitos también, y ejercen poderes casi omnímodos en todo el mundo, aquí en Bolivia también. Entonces esto me preocupa ciertamente porque el conjunto de las revoluciones que han habido, llamadas socialistas, no han resuelto la relación capital-trabajo y por tanto la explotación del trabajador, etc. Esto ciertamente me preocupa y mucho. En segundo lugar, me preocupa mucho precisamente la degradación del medio ambiente. La deforestación es un fenómeno mundial que está afectando al conjunto de la humanidad y ciertamente en niveles cada vez más preocupantes. Esto de la crisis climática, cambio climático, gases de efecto invernadero, todo eso que ya la gente sabe, cada vez se incrementan mucho más y van afectando las condiciones de vida. De manera que este tema, digamos, climático, pero con todas sus repercusiones, me preocupa mucho. Y finalmente me preocupa, diría más bien, me angustia la violencia contra la mujer. No solamente los datos cada vez más escalofriantes del feminicidio aquí en Bolivia y en todo el mundo, sino la violencia cotidiana que sufren nuestras hermanas mujeres en Bolivia y en todo el mundo.
las niñas, las jóvenes, las mujeres adultas, las ancianas, todas las mujeres sufren violencias cotidianas que de verdad son muy dolorosas, son muy angustiantes. De manera entonces que estamos frente a un conjunto de problemas muy complicados, Silvano. Bueno, vayamos por partes. Has un poco introducido el tema de la degradación ambiental y particularmente de la deforestación, la pérdida cada día de inmensas superficies de bosques. ¿Puedes explicar un poco mejor esta relación entre lo que es el pandemonio, que yo llamo la pandemia del demonio de este coronavirus que ha llegado a la humanidad y también a Bolivia, y bueno, su relación con la cuestión de la deforestación? Sí, definitivamente esta es una problemática muy acuciante en Bolivia y en todo el mundo, pero sobre todo en Bolivia. Hay varias teorías, hipótesis sobre cómo es que apareció el coronavirus, el virus como tal, el COVID-19, etc. Y esto tiene que ver básicamente, hay explicaciones muy complejas, hay libros enteros, pero básicamente tiene que ver con que el ser humano cada vez más va invadiendo, avasallando el hábitat natural de los animales silvestres, fundamentalmente los animales silvestres. ¿Cómo se genera este proceso? Sobre todo a través de la deforestación. Deforestación para ampliar la frontera agrícola, deforestación para monocultivos, para transgénicos y deforestación también para explotar cada vez de manera más irracional los árboles, nuestros bosques, depredando nuestros bosques. Al destruir los bosques, bueno, se destruyen varias cuestiones muy complicadas ciertamente, como la provisión de agua, el ciclo de lluvias, la degradación de los suelos, etc. Pero sobre todo esto impacta en que se invade el hábitat de los animales silvestres, que al verse privados de su hábitat natural, es obvio, por necesidad de sobrevivencia, tienen que, entre comillas, invadir los hábitats urbanos y por tanto empezar a relacionarse con los seres humanos, y aquí se produce lo que los especialistas llaman saltos zoonóticos, es decir, que los virus que naturalmente habitan al interior del cuerpo de los animales silvestres saltan, literalmente saltan al ser humano y provocan los desastres que tenemos. Entonces, el problema de la salud que ahora tenemos con esto del coronavirus tiene que ver fundamentalmente con que el ser humano está invadiendo bosques, está degradando bosques y está, por tanto, liberando, entre comillas, estos virus tan peligrosos que están ciertamente atacando al ser humano. Por el momento, los problemas más serios tienen que ver con la degradación de los bosques, pero muy pronto también con la degradación del fondo de los océanos, que es muy preocupante, y finalmente también con que se va deshielando el polo ártico, los polos en realidad, y van liberando también este virus de hace miles y no millones de años, y que ciertamente al ser desconocidos por el ser humano son terriblemente peligrosos, prácticamente apocalípticos. Entonces, en resumen, estos problemas de salud que ahora estamos viviendo tienen que ver con la conducta irracional de irrespeto a la madre tierra que el ser humano está practicando e intensificando en los últimos tiempos. Bueno, ya has hablado un poco de la violencia contra la naturaleza y también nos has anticipado el tema muy triste, desde luego, de la violencia contra la mujer. ¿Qué tienen en común? Esto es bien interesante, pero complicadísimo responderlo en un par de minutos. La base en realidad es el sistema capitalista, que ya el viejo Topo Marx nos habla en el Capital, en el famoso capítulo 24, de la acumulación originaria del capital. Y claro, Marx describe muy bien y nos explica muy bien cómo el capitalismo depreda la fuerza de trabajo, explota la fuerza de trabajo, empobrece la fuerza de trabajo. Esto lo sabemos hace más de un siglo. Sin embargo, Marx no trabajó con la misma intensidad, bueno, no le alcanzó la vida en realidad, pero no trabajó con la misma intensidad de cómo el sistema capitalista también depreda la fuerza de trabajo femenina. No solo como obrera, que eso
de alguna manera alude Marx, sino eso que Silvia Federici, la gran maestra de Silvia Federici, en un libro maravilloso que se llama Calibán y la bruja, que sobre todo trabaja el siglo XVI, siglo XVII, cuando hubo la famosa casa de brujas en Europa, y que parecería que solo las quemaban vivas porque eran brujas y por tanto con un conocimiento que era propio de las mujeres. No es solo por eso, sino fundamentalmente porque ahí se inicia esta larga guerra contra las mujeres, que es la violencia contra la mujer. Es decir, la violencia contra el pensamiento de la mujer, contra la autonomía, contra la libertad de la mujer. Y esto se ha ido incrementando en los últimos tiempos de manera realmente dramática. Yo decía en varios momentos genocida, porque son cientos, miles, millones de mujeres que están siendo impunemente asesinadas, matadas. Pero no solamente nos debe preocupar estos datos del número de feminicidios, que es lo que en la televisión vemos prácticamente todos los días de manera muy dolorosa, sino es la violencia cotidiana que la mujer va sufriendo en la casa, en la oficina, en la calle, prácticamente en todo lugar. No hay lugar seguro para las mujeres. ¿Qué hay de común entonces con la naturaleza? Que el sistema capitalista depreda a la madre tierra en función de las ganancias de grupos cada vez más pequeños, oligárquicos, etcétera, sino que también va afectando el ser mismo, la dignidad y la vida de la mujer, porque esto es lo que supone para el capitalismo ganancia. El capitalismo es fundamentalmente un sistema de la muerte, de la explotación, de la depredación. Y entonces, en las últimas décadas asistimos a una intensa depredación de la madre tierra, al mismo tiempo que la violencia contra la mujer también se va intensificando de manera cada vez más dolorosa. De verdad que estos temas preocupan mucho porque así como se va degradando la madre tierra con la explotación capitalista, también se va degradando la vida de la mujer, cada vez menos respetada, cada vez menos considerada como lo que debería ser desde el origen nuestra compañera, nuestra hermana, con quien tenemos que convivir de manera en lo posible equilibrada. Y esto es lo que se ha roto. Así como se ha roto el equilibrio entre el ser humano y la naturaleza, se ha roto ya hace muchísimo tiempo la relación respetuosa, armoniosa entre el varón y la mujer. Y entonces estos son los desafíos que tenemos a futuro de cómo restablecemos estas relaciones. Y aparecen en el escenario los transgénicos. José Luis, ¿realmente son una necesidad para nuestra población, para nuestra querida Bolivia? ¿Realmente resuelven los problemas de supuesta hambruna que tenemos? Este es otro tema complicadísimo, Silvano. Otra vez difícil de ser respondido en pocos minutos. Pero nuevamente nos remitimos al sistema capitalista, que más allá incluso de ser o no izquierdista, que en algún momento te adelantaba, yo no soy izquierdista, porque en general la izquierda en Bolivia, en América Latina y en el mundo ha sido y es cómplice también del sistema dominante, el sistema capitalista. No ha establecido la propia izquierda en sus diferentes versiones moderadas, radicales, marxistas, revolucionarios o reformistas, no ha establecido una relación diferente con la madre tierra ni con la mujer, ni siquiera en los regímenes socialistas, digamos, más duros. La lógica capitalista y socialista sigue siendo depredadora de la madre tierra, es esencialmente moderna y por tanto depredadora. Bien, el sistema capitalista en este contexto, con la complicidad de la izquierda, reitero, establece una relación, reitero, de explotación, de depredación, de devastación de la madre tierra. Para el sistema capitalista en su conjunto, la madre tierra de la naturaleza es un ente inerte, es un ente al cual solo hay que explotar. Dicen aprovechar, pero en realidad es explotar, ¿no? Y no tienen una noción, por lo menos aproximada, de lo que aquí en el mundo andino se trabaja como Pachamama. Esto no existe. En este intento de explotación irracional, ecocida, biocida de la madre tierra, es que se establece esto que en conjunto se llama biotecnología. La biotecnología, que tiene expresiones más radicales en los transgénicos, que dicen ciertamente que van a resolver nuestra alimentación, lo cual para nada es verdad. Es decir, los transgénicos no resuelven en modo alguno
el tema de la alimentación. Por varias razones, no tenemos mucho tiempo para esto, pero en principio establezcamos que efectivamente en el mundo actual tenemos hambre. Más de 1.000 millones de personas, por tanto más de una quinta parte de la población humana sufre hambre, ciertamente. Que hambre, ojo, no es tener apetito, no, hambre es no tener que comer, como los países del África, etcétera, como gran parte de nuestras poblaciones también aquí en América Latina, etcétera. Entonces, para esto se considera que se va a resolver con la biotecnología, que efectivamente en los primeros tiempos, en los primeros años de cosecha de los productos, sobre todo de soya, pero también de maíz, también de arroz, que está habiendo en la India, por ejemplo, los primeros años sí aumenta ligeramente el rendimiento, pero a un costo ambiental muy grande, que no reemplaza en absoluto el leve incremento de la productividad. ¿Qué supone a nivel medioambiental? Los transgénicos suponen en gran medida deforestación, otra vez, porque amplía cada vez más la frontera agrícola. No se puede tener cultivos intensivos, monocultivos, durante muchos años en un mismo terreno, no. Los terrenos irremediablemente se degradan, no se puede. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ir a otra tierra. ¿Qué hacemos para ir a otra tierra? Ampliamos la frontera agrícola. Y ese es un primer problema muy serio porque supone deforestación. Un segundo problema muy serio de los transgénicos es que todo el transgénico supone agrotóxico, supone agroquímico, supone veneno. ¿Qué supone veneno? Glifosato. Y ahora con los nuevos eventos de soya transgénica supone glufosinato de amonio, que es una especie de veneno recargado. Esto es muy grave porque no solo afecta al suelo, que obviamente esteriliza, mata todos los nutrientes del suelo, de los suelos de cultivo, sino además contamina el agua y contamina el aire, que es más grave aún, y por tanto contamina los demás cultivos llamados convencionales o no transgénicos, ¿sí? Y esto impacta de manera directa en la salud de las personas. Aquí en Bolivia no mucho todavía, pero sin ir lejos, en Argentina hay una serie de comunidades que se han organizado afectadas por las fumigaciones. Es impresionante de terrible la cantidad de muertos, malformaciones, efectos teratogénicos, es decir, los efectos en la salud humana son realmente devastadores. Así que por todas estas razones tenemos que decir no a los transgénicos, porque además afecta nuestra biodiversidad, afecta la variedad de semillas, afecta nuestra diversidad de productos que tenemos, por ejemplo, en el maíz. Entonces hay muchas razones, uno, para decir que no resuelve en absoluto el problema del hambre, que es un problema real en el mundo, cierto, pero el problema del hambre no solo tiene que ver con que no haya alimentación, hay alimentación en el mundo, pero se distribuye de manera totalmente desigual. Y finalmente los transgénicos afectan nuestra salud y afectan a la madre tierra, y por eso es que tenemos que decir no a los transgénicos y sí más bien cultivar nuestra variedad de alimentos que tenemos en Bolivia. Bueno, decía Gandhi, ¿no?, que la tierra tiene lo suficiente para dar de comer a todos y sin embargo lo que no tiene suficiencia es responder a la anguria de la humanidad. Un tema que tal vez no se toca mucho, el avance de la frontera agrícola, el avance del ser humano hacia, digamos así, otros territorios que se tienen que, digamos, explotar, como bien lo has dicho, bueno, hace que el ser humano se encuentre con otros seres humanos, no solamente con los animalitos, ¿no? Y estos seres humanos, los indígenas, que nosotros un poco categorizamos así, pero ¿qué sucede con ellos? Este es un problema muy serio, Silvano, muy serio. Y no solo en términos de lo que en general se llama pueblos no contactados, pueblos que expresamente no quieren tener contacto con la llamada civilización humana, sino el conjunto de los pueblos indígenas y por tanto territorios indígenas. Otra vez tenemos que volver a hablar del bendito capitalismo, por cuanto el capitalismo no respeta lo que en Bolivia se llama áreas protegidas, parques nacionales, territorios indígenas, invade todo, avasalla todo. Y lamentablemente en eso nuestros gobiernos son muy, iba a decir una mala palabra, pero son muy dados a hacer concesiones al capitalismo. No tienen mayor noción, no solo en Bolivia,
prácticamente en todo el mundo, no tienen mayor noción de lo que puede ser dignidad propia, nacional, dignidad de los pueblos indígenas o de los territorios. Hace poco, el 15 de agosto, acabamos de celebrar los 30 años de la primera marcha por el territorio y la dignidad aquí en Bolivia. Y los problemas que motivaron esa marcha de hace 30 años continúan tan o más vigentes en la actualidad, porque, reitero, se va avasallando territorios indígenas. En términos legales, para cualquier acción que se establece en territorios indígenas debiera hacerse por lo menos lo que nuestras leyes y leyes internacionales establece como consulta previa, libre e informada, y además lograr el consentimiento. Nada de eso se hace en Bolivia, ni en la minería, ni en hidrocarburos, y menos con esto que nos afecta tan vitalmente, que es el agroextractivismo, monocultivos, transgénicos, agrotóxicos, etc. En ningún momento hay consulta. Me miras de una manera un poco incrédula. Por ejemplo, lo último que ha ocurrido en el Beni, con el cambio en el uso del suelo y, entre comillas, liberar 10 millones de hectáreas, mucho más de las que se quemaron el año pasado en la Chiquitanía. 10 millones de hectáreas en el Beni para la ganadería y para el cultivo extensivo. El Beni, tienes que saber, hermano, que el Beni alberga a aproximadamente 18 pueblos indígenas, prácticamente la mitad de los 36 reconocidos por la Constitución boliviana. Y sin embargo, ninguno de esos 18 pueblos han sido consultados. Y más grave aún, que prácticamente 10 de los pueblos, de los 18 pueblos indígenas que habitan el Beni, están en un franco proceso de extinción, de desaparición, de exterminio en realidad. Nombramos Pacauaras, Eseejas, Chácobos, Araonas. Todos estos pueblos están en un proceso realmente irreversible de desaparición. Pero en todos los planes económicos, llamados de desarrollo, el cambio de uso de suelo, estos pueblos no aparecen ni siquiera como consultados, ni siquiera para decir qué les parece que hagamos aquí un proyecto, digamos, de ganadería extensiva. En general, entonces, las políticas económicas capitalistas van agrediendo de una manera realmente, no quiero ser malcriado, pero de una manera salvaje a los pueblos indígenas y a los territorios indígenas. Ahora, ¿qué es lo grave de esto? No solo que provoque el sufrimiento de estos pueblos, la expulsión de estos pueblos de sus hábitats naturales, eso que se llama ahora los migrantes climáticos, los refugiados climáticos, etc., sino que esto afecta directamente al conjunto de la población. Reitero, en la medida en que se va degradando los bosques, se altera el ciclo de aguas en todo el país, el ciclo de lluvias, y por tanto los humedales también, y por tanto mayor sequía, y por tanto mayores inundaciones, riesgos de inundaciones en todo el país, y sequías en el altiplano, etc. Entonces debemos tomar conciencia que si se afecta un determinado hábitat natural, territorio indígena, eso nos afecta a todos nosotros, con el efecto calentamiento, con las sequías, con las inundaciones, y sobre todo con algo muy grave que afecta a nuestra salud. En la medida en que disponemos o estamos viviendo en un contexto cada vez más contaminado, más polucionado, más degradado, y eso es lo que en realidad nos hace daño como seres humanos. Los problemas de la salud tienen que ver fundamentalmente con vivir en un contexto natural degradado, contaminado. Y esta es, creo, la urgencia que tenemos para ver cómo resolvemos estas problemáticas. Bueno, muchísimas gracias, José Luis. El tiempo corre, nos toca despedirnos, pero nos has dado un pantallazo realmente muy provocativo, en el sentido de que tenemos que reaccionar. Estamos próximos, digamos, a elecciones y, bueno, nuestros gobiernos con ciertas debilidades al momento de ofrecer su manera de gobernarnos frente a problemas que realmente son graves y no es fácil dar solución si no cambiamos nuestra mentalidad, si no cambiamos nuestra forma de estar en el mundo. Es evidente, el virus viene de la naturaleza. Esta pandemia es una de las respuestas biológicas de parte del planeta frente a un sistema que la humanidad ha escogido, o bueno, lo ha asumido, por imposición si queremos,
un sistema que es tremenda e irresponsablemente agresivo y destructivo. No hay dónde perderse, ¿verdad? Entonces existen como dos injusticias, una injusticia social y ahora también una injusticia ecológica, cada vez más evidente. Son las dos injusticias que hacen que nuestras sociedades hayan determinado perder de vista, privilegiar las acciones colectivas, las acciones cooperativas y privilegiar las relaciones entre seres, lo dejaremos ahí, seres vivientes, solidarias, más solidarias. Y eso, obviamente, respaldadas por una economía que quizás es cuestionable. Muchísimas gracias, José Luis. A ti nuevamente las gracias, Silvano, y reiteramos, concuerdo plenamente con lo que tú dices, y reiteramos que estamos agrediendo cada vez de manera más inmisericordia a la Madre Tierra, que nos protege, que nos provee, y a la par, no hay que dejar de decirlo, también estamos agrediendo los seres humanos, los varones, de una manera cada vez más salvaje, más genocida a nuestras hermanas mujeres. Creo que efectivamente estas grandes injusticias, como bien lo dices, respecto a la Madre Tierra de la naturaleza, deben ser resueltas, y eso empieza con nosotros, con cada uno de nosotros, desde nuestra forma cotidiana de comportarnos, y que cambiemos, por tanto, nuestras formas de relacionarnos con la Madre Tierra y, sobre todo, relacionarnos con nuestras hermanas mujeres. Muchísimas gracias, Silvano. Estimados televidentes, el día de hoy conversamos con el doctor José Luis Saavedra Soria. Hablamos un poco de todos los problemas que son acuciantes en esta sociedad. Esperamos que el programa haya sido de su agrado. Gracias por su fidelidad. Cuídense a ustedes y cuiden a los demás. Hasta una próxima oportunidad. Muy buenas tardes.